Entonces, el tema que nos ocupa es el tercero de nuestros ejercicios espirituales de Cuaresma. Y como les comentaba, le ponemos el título de El Sacramento de la Confesión. Ustedes saben que los sacramentos, que también incluso saben que son 7, nuestro Señor Jesucristo los instituyó y nos los dejó como instrumentos para ayudarnos a llegar al cielo más fácilmente. Y aquí me parece importante que nosotros acentuemos esto. Nosotros tenemos una ventaja, los cristianos católicos tenemos esta ventaja de que nuestro Señor nos ayuda a llegar al cielo más fácilmente mediante los sacramentos. Pueden llegar algunos otros que no son católicos al cielo, sí, pero no tan fácilmente como nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que el Concilio Vaticano II habla precisamente de esto? Insiste en esto. Nuestro Señor puede darle la gracia del arrepentimiento y la conversión de otra manera, y su ayuda pues para llegar al cielo. Pero a nosotros, algo así como que tenemos este privilegio especialísimo de Dios. El sacramento de la penitencia recibe también algunos otros nombres. Aquí pongo algunos. Le pongo confesión, porque nosotros confesamos nuestros pecados delante del sacerdote. También se le llama sacramento de la penitencia, porque nosotros también recibimos una penitencia para cambiar, para fortalecer nuestra voluntad de vivir según el querer de Dios. También se le llama sacramento del perdón, porque Dios nos perdona mediante la absolución sacramental con el sacerdote. Se le llama reconciliación, porque nos reconciliamos con Dios y nos reconciliamos también con nuestros hermanos. También se le llama sacramento de la misericordia, porque somos bañados por la misericordia de Dios. Así que como ustedes gusten llamarle al sacramento, está bien dicho, de la manera que ustedes gusten. El sacramento pues de la confesión, penitencia, perdón, reconciliación o misericordia es el sacramento mediante el cual, por medio de la absolución del sacerdote, aquí importante esto, acentuarlo, mediante la absolución del sacerdote, Dios nos perdona los pecados que hemos cometido y obviamente que hemos confesado, los pecados que hemos cometido después del bautismo, y recuperamos la vida de la gracia, es decir, la amistad con Dios, si nos confesamos arrepentidos. Espero que suficientemente esté claro esto. Dios nos perdona los pecados, pero mediante la absolución del sacerdote. El sacerdote es alter Christus, dice el Concilio Vaticano II. Alguna ocasión alguien decía, es que yo no creo en los sacerdotes.
no te preocupes. Los sacerdotes no somos artículos de fe, ¿o sí? O sea, no entramos en los artículos, 14 artículos de la fe y del credo. Ustedes han escuchado, creo en los sacerdotes. No. Le digo, nosotros no somos artículos de fe, los sacerdotes no somos artículos de fe, somos artículos de lujo, que es distinto. ¿Necesarios? Sí. Entonces, mediante la absolución del sacerdote, Dios nos perdona los pecados. ¿Y qué pasa si el sacerdote es más pecador que el penitente que se va a confesar? No te preocupes. Es posible que sí, es más, casi seguro que sí. Lo digo en mi caso. Yo soy más pecador que cualquiera de ustedes. Pero no te preocupes. A ti lo único que te debe preocupar es recibir el perdón de Dios. Y Dios quiso que sea mediante la absolución del sacerdote. ¿Dios hubiera podido poner en el confesionario angelitos? Sí. ¿Los puso? No puso angelitos. Y Dios sabe que ellos son espíritus puros. Y no quiso poner angelitos, quiso ponernos a nosotros sacerdotes de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Nos quiso poner a nosotros. ¿Nos conoce nuestro Señor? Sí. Me conoce hasta mucho mejor que yo. Y quiso que yo estuviera ahí. Y quiso que a través de mí ustedes reciban el perdón de sus pecados, de los pecados de cada uno, pues. Entonces Dios perdona, digo, los pecados que hemos cometido después del bautismo. Porque aquí también importante, ustedes saben que, por ejemplo, una persona, si llega a bautizarse, por ejemplo, imagínense a los 80 años, y ha sido un pecador, pero de lo peor, ¿se tiene que confesar antes de bautizarse? ¿Sí? No, la que no puede recibir el sacramento de la confesión, el primero es el bautismo. Y aunque haya sido muy pecador, se le perdonan todos los pecados que hubiera cometido con el bautismo. Pero ya después de ahí, todos los que cometa después del bautismo, solamente se le perdonarán si se acerca pues al sacramento de la penitencia, confesión y recibe la absolución por medio de la absolución del sacerdote. Recibirá el perdón de los pecados. Cuando nosotros recibimos la absolución del sacerdote, recuperamos la vida de la gracia, es decir, somos pues otra vez, así como el hijo pródigo, estamos otra vez en casa y estamos de fiesta, de la fiesta que Dios hace por el pecador que se arrepiente y que está en casa otra vez. Esto si nos confesamos arrepentidos. Como vamos a ver enseguida, los requisitos pues, o los pasos, mejor llamémoslos, que son necesarios para hacer una confesión con fruto o con buen fruto. También es la oportunidad que tenemos para acercarnos de nuevo a Dios, que es nuestra verdadera felicidad. Para acercarnos nuevamente a Dios, porque quien se fue no es Dios, nos fuimos nosotros. Otra vez vuelvo como el hijo pródigo. El que se va es el hijo pródigo. El que tiene que regresar es el hijo pródigo. El que lo espera es el Padre. El que lo perdona es el Padre. Pues bien, otra vez con el sacramento de la confesión tenemos pues la gran oportunidad de acercarnos de nuevo a Dios, de estar otra vez en casa.
El sacramento, es un sacramento de alegría. Van a decir, ay, pues yo no siento alegría, Padre, cuando voy a confesarme, sobre todo con usted que tiene cara de perro loco. Pues es una alegría porque el hijo arrepentido vuelve a los brazos de su padre. Aquí está la alegría. Ahí está la alegría. Y yo creo que lo hemos experimentado todos. Quizá no una, sino muchísimas veces. La alegría del perdón. La alegría de la misericordia. Es el sacramento que nos da la oportunidad de empezar una nueva vida cerca de Dios. Otra vez. Algo así como que borrón y cuenta nueva. Y volvemos otra vez. Dios siempre me está esperando para volver a comenzar. ¿Qué gracias obtenemos cuando nos confesamos? Primero nos devuelve la gracia de Dios o la gracia santificante, es decir, la amistad con Dios, o nos la aumenta. Nos la devuelve cuando la hemos perdido por el pecado mortal. Nos la aumenta cuando nosotros nos acercamos y confesamos los pecados veniales. Es decir, no estamos privados de la gracia de Dios, solamente está debilitada esa gracia. No la hemos perdido. Pero cuando perdemos la gracia por el pecado mortal, entonces nos la devuelve. Ahorita vamos a ver las características que se necesitan para que haya un pecado mortal. También es importante. 2. No solamente nos da la gracia o nos aumenta la gracia, sino nos da fuerzas especiales para evitar el pecado y rechazar las tentaciones. Y qué grandioso esto, que no solamente me da la gracia, no solamente me perdona, no solamente me aumenta la gracia, sino que incluso me da fuerzas especiales para decirle al pecado, no, ya no. Incluso para poner los medios para, mejor aquí corrió que aquí quedó, ante la tentación me refiero. Y tercero, nos da asco y antipatía por todo lo que sea ofender a Dios. Fíjense, ¿no? Todo lo que recibimos en el sacramento de la confesión. Insisto, no solamente el perdón, que Dios me perdona, me aumenta la gracia, me da fuerzas especiales para evitar el pecado y resistir a las tentaciones, y también me da antipatía por todo lo que se ofender a Dios. No, yo ya esto. ¿Cuándo me debo confesar? Es una pregunta que a lo mejor, pues alguna vez nos surge ahí en la mente. ¿Cuándo me tengo que confesar? Aquí pongo algunas respuestas. Cada vez que caigamos en pecado grave. Ay, Padre, ¿y si caemos todos los días? Pues vamos a acercarnos. Por lo menos una vez al año durante el tiempo de Pascua, al siglo XI, en el siglo XI se formularon concretamente los mandamientos de la confesión y la comunión por lo menos una vez al año, para que tengamos siquiera lo mínimo. Entonces, por lo menos una vez al año. Aquí la pregunta que podríamos hacernos es, ¿estoy cumpliendo con este precepto de por lo menos confesarme una vez al año?
he confesado. Si ya tengo un montonazo de tiempo que no me confieso, pues también eso es pecado, y es pecado grave. Ay, Padre, yo no sabía. Pues ahora ya lo sabes. El Papa San Juan Pablo II, en Reconciliación y Penitencia, o Vives in Misericordia, dice, el Papa aconseja que sea por lo menos una vez al mes la confesión. Que ustedes se puedan acercar una vez, por lo menos una vez al mes. Es aconsejable, no mandable, no es mandato. Mandato es una vez al año. Ese sí es mandamiento, pero aconsejable una vez al mes, ya que nos fortalece para resistir a la tentación y nos acercamos más a Dios precisamente con este sacramento, como ya lo dijimos en la diapositiva anterior. 3 características del pecado grave. Es decir, pues para que el pecado sea grave, se tienen que, digamos, pues, reunir estas 3 características. Primero, materia grave. Es decir, lo que se va a hacer es algo importante. Pueden decir, ¿y qué es importante y qué no es importante? Los mandamientos, hay algunas cosas que nos prohíben. Si yo, sabiendo que lo prohíben los mandamientos, lo hago, eso es grave. Si lo mandan los mandamientos y yo no lo hago, eso también es grave. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Pero también, como vamos a ver ya concretamente en el examen de conciencia, no solamente tenemos que revisar los mandamientos de la ley de Dios, también tenemos que revisar los mandamientos de la Iglesia, si los estoy cumpliendo. También el cumplimiento de mi propia vocación, de mi estado concreto. Algunos de ustedes casados, verdaderamente están viviendo como casados, responsables en su vida matrimonial, en su vida familiar, etc. Bien. La segunda característica es pleno conocimiento, es decir, saber que lo que se va a hacer es malo. Aquí no tenemos que quebrarnos tanto la cabeza y decir, ¿matar a mi abuelita será malo? ¿Sentir envidia será malo? ¿Andar de chismoso será malo? ¿Ser infiel será malo? O sea, yo creo que no tenemos así como... Acuérdense, la carta a los Romanos en el capítulo 8 dice, los mandamientos están escritos en el corazón. Y nosotros sabemos, sin quebrarnos tanto la cabeza, lo que es bueno y lo que es malo. Bien. Tercero, que haya pleno consentimiento, es decir, que elija libremente hacer eso. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo burdo, es decir, pues tonto. ¿Matar es malo? ¿Qué dicen ustedes? Sí. O sea, es grave, ¿verdad que sí? ¿Sé que es malo? Sí. Pero supongamos que yo voy en un avión
y entonces se le descomponen las turbinas y nos echan en un ¿cómo se llama? Con paracaídas. Y entonces yo caigo pues en el paracaídas, le caigo al niño que va gateando, y por más que le hago así para no aplastar al niño, lo aplasté y se murió el niño. ¿Es pecado grave? ¿Por qué? Porque faltó. ¿Sabía que matar al niño era malo? Digo, ¿el matar es malo? Sí. ¿Sé que matar al niño es algo malo? ¿Lo quise matar? ¿Se fijan? ¿Mentir es malo? ¿Sé que es malo? Si yo lo hago, ¿es pecado? Grave. Pero si es mentira piadosa, pues mentir es. Sé que es malo y lo hago, entonces es. Entonces, pues sí es importante que nosotros tengamos en cuenta estas tres características que nos indican el catecismo de la Iglesia, para que nosotros cuando hagamos el examen de conciencia, pues también analicemos con estas tres características. Si por ejemplo yo no sé que alguna cosa es mala, y pues me daba cuenta de que la venía haciendo y no sabía que era malo, pues entonces acuérdense, no sabía yo que era malo, entonces le falta uno, por lo menos uno. Si le falta alguna característica de estas tres, no es pecado grave o mortal. ¿Sí me di a entender? Pero ya una vez que yo sé, es que yo no sabía que, ¿cómo se llama? Que robar era malo. Yo no sabía. Pero pues ahora ya sé que es malo, porque el mandamiento dice no robarás. Pues entonces, bien. 5 pasos para hacer una buena confesión y aprovechar así al máximo las gracias de este maravilloso sacramento. 5 cosas. Son pues cosas que se van a ir sucediendo una tras otra y que nos van a ayudar a hacer una buena confesión, una fructífera confesión, y que nos va a ayudar también a ir nosotros viviendo de acuerdo al querer de Dios, fructificando según el querer de Dios. Primero, examen de conciencia. Segundo, arrepentimiento de los pecados cometidos. Acuérdense que los pecados son de pensamiento, palabra, obra y omisión. De estos 4. Entonces me arrepiento. Después, propósito de enmienda, tercero. O sea, tengo que arreglar las cosas. Tengo que hacer algo para salir de mi situación de pecado. Después, 4, decir los pecados al sacerdote en el clima del sacramento de la confesión. Porque yo que soy sacerdote, si ustedes imagínense que vamos de paseo y me dicen, ay, ¿qué cree, padre? ¿Qué? Pues
acabo de ser infiel a mi esposo. Y el sacerdote, bueno, yo nunca te di la absolución, ni nunca te dije, bueno, pues vamos, estoy en el, ¿cómo se llama?, en el confesionario, o estoy no sé, en el espacio del sacramento de la confesión. Pues no, no te estás confesando, me estás contando cosas. Entonces, no por el hecho de decirme los pecados, ya se te perdona. ¿Ya que no? Tiene que ser en el clima concreto. Si me dices, Padre, es que me quiero confesar, bien. Tengo que traer el alba y la estola, pues no necesariamente, aunque ciertamente el ordenamiento general del misal romano nos dice que para otorgar los sacramentos, para vivir los sacramentos, necesitamos ponernos determinadas cosas. Por ejemplo, pues, para la confesión, el alba y la estola. Pero, pues pensemos, porque alguna vez, por ejemplo, me ha tocado que ahí en el avión, donde obviamente pues a lo mejor llevaba mi alma, pero la llevaba en el equipaje de allá de abajo, y una persona quiere confesarse, ¿la puedo confesar? Sí. Pero es que no traigo el alma y no traigo el estola. Nos vamos para un lugarcito y bien, se puede perfectamente. Pero tiene que ser el espacio, el clima del sacramento. Luego, quinto, recibir la absolución. Si no recibo la absolución, ¿se me perdonan los pecados? No. Por eso tengo que escuchar yo. Y ver incluso que el sacerdote hace el signo. Porque a lo mejor ya no escucho muy bien, pero sí por lo menos pues vi que el sacerdote hizo esto. Pues es que yo creo que sí me... Bien. Y cumplir la penitencia. El sacerdote me va a dejar una penitencia y tengo que cumplirla. Ahondamos en estas cosas. ¿Qué es el examen de conciencia? Es recordar los pecados cometidos después de la última confesión bien hecha. Van a decir, Padre, pues nunca me he confesado bien. Pues échale ganas ahora. Tendrás que empezar. Será la primera vez. Dice la carta a los Gálatas que cada uno examine sus propias obras y si siente algún orgullo por ellas, que lo guarde para sí y no lo haga pesar sobre los demás. Aquí pues lo importante es esto: examinar cada quien sus propias obras. Y aquí es importante: no voy a confesar, no voy a examinar la conciencia de los demás, solamente mi conciencia. Y ahorita vamos a ver algunas características que también es importante a la hora de decirle al sacerdote. Ese examen de conciencia ha de ser serio y diligente. Y a mí me parece muy importante esto: que cuando nosotros hayamos hecho un examen serio y diligente, entonces sí nos podamos acercar al sacramento de la confesión. Es que yo no he hecho el examen de conciencia, pero está el Padre allí. Pues voy a confesarlo. Oye, pero no has hecho tu examen de conciencia. Pues le digo lo que me acuerde. ¿Será buena confesión?
Este examen de conciencia se tiene que hacer sobre los deberes para con Dios, mis deberes para con Dios, mis deberes para con el prójimo y mis deberes para conmigo mismo. Ahí tiene que estar el examen de conciencia. Yo tengo deberes con Dios. Por ejemplo, un deber que tengo con Dios, la oración. Otro deber que tengo con Dios, la participación en la Santa Misa. Otro deber que tengo con Dios, comulgar por lo menos una vez al año. Otro deber que tengo con Dios, confesarme por lo menos una vez, etc. ¿Qué deberes tengo con mi prójimo? Pues, por ejemplo, si soy esposo, fidelidad. Si soy papá, providencia y cercanía y atención. Si soy hijo, obediencia y respeto, etc. Mis deberes para conmigo mismo. Por ejemplo, cuidar mi salud, también. Ya veremos ahorita. Bueno, veremos en algunas cosas, digamos, pues, puntuales sobre el examen de conciencia. Segundo, ¿qué es arrepentirse o tener dolor de los pecados? Es sentir tristeza o pesar de haber ofendido a Dios, que es tan bueno. Con mis pecados he ofendido a Dios. Todos los pecados ofenden a Dios. Todos. El primer ofendido es Dios. Todos. También sentir arrepentimiento o dolor de haber hecho, pensado o dicho lo que nos hace daño a nosotros mismos o a los demás. Acuérdense pues de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Que hace daño a los demás o que me hace daño también a mí mismo? Tercero, el propósito de enmienda. Es la sincera determinación de no volver a pecar. Y ahí pongo importante. El que se propusiera volver al pecado en un plazo más o menos lejano, haría una confesión sacrílega y por lo tanto no recibiría en modo alguno la gracia ni el perdón de sus pecados. ¿Sí me di a entender ahí? No sé, voy a poner un ejemplo, me invento un ejemplo. Imagínense que yo soy papá y que entonces tengo, obviamente tengo mi esposa y tengo mis hijos, pero tengo otra pareja, otra novia o amante, así como está. Y que va a ser la primera comunión de mi niña. Digo, bueno, me voy a confesar porque mi niña va a ser la primera comunión. Pero no voy a cambiar de vida. Solamente es para comulgar en la primera comunión de mi niña. Pregunto, ¿se me perdonó los pecados? ¿Se me perdonaron todos los pecados que hubiera cometido? Aunque haya dicho, Padre, me acuso de que soy infiel a mi esposa. No se me perdona, porque no quiero cambiar de vida. ¿Sí me di a entender? Por tanto, esa es una confesión sacrílega.
Si tienen alguna pregunta, pues me levantan la mano y me dicen, pues yo necesito preguntar esto. Los hermanos que están ahí en casa, siguiendo también la transmisión, pues a lo mejor después me pueden hacer alguna pregunta cuando tengan oportunidad, ¿verdad? Las dudas que tengan. Entonces, propósito de enmienda, tengo que cambiar. Sí. ¿Cuáles son las atenuantes para el sacrilegio? Las atenuantes para el sacrilegio es, bueno, sacrilegio es algo así, voy a explicarlo, pisotear las cosas sagradas. Entonces, no utilizar debidamente las cosas sagradas siempre es sacrilegio. Obviamente hay gradación, ¿verdad?, en todo esto. Pero cuando no utilizo las cosas sagradas de manera bien, entonces sacrilegio. ¿Sí? No sé si me di, si respondí. Podríamos decir que estamos jugando con el sacramento. Sí, de hecho es eso. Estoy jugando. Cuando dije estoy pisoteando, pues yo quise poner así como que el extremo de la situación. Estoy pisoteando las cosas sagradas. Bien. También confesarse ante el sacerdote. Tiene que ser completa y sinceramente. Cuando yo me acerco al sacerdote, tiene que ser con primero estas dos características: completa y sincera. Si yo, por ejemplo, tengo haciendo mi examen de conciencia, porque hice mi examen de conciencia y descubrí que tengo 5 pecados, pero este pecado, el quinto, me da mucha vergüenza, y el que me va a confesar hasta me conoce, es mi compadre, el padre también. ¿Qué va a decir el padre? ¿Qué va a pensar de mí? Entonces, como me da mucha vergüenza, comúnmente por eso, como me da mucha vergüenza, pues no le digo nada más le digo los otros 4. Pregunto, ¿se me perdonaron los pecados? Pues no. Y entonces, la confesión ahí fue sacrilegio, porque oculté voluntariamente un pecado que, insisto, puede ser porque me da vergüenza. Distinto es que se me olvide, esa es otra cosa. Si yo me olvido de un pecado, el que sea, no lo quise ocultar, pero se me olvidó en ese momento porque me puse nervioso, por lo que a ustedes gusta, me puse pues nervioso, y se me olvidó, y era un pecado gravísimo. Por ejemplo, pues debía haberme acusado de que maté a mi abuelita, y pues dije todos los demás, pero ese se me olvidó. Allí no tuve yo la intención de callar ese pecado. ¿Sí me di a entender, verdad? Decir claramente al sacerdote en el sacramento de la confesión, insisto, esto fue lo que dije hace un ratito, en el sacramento de la confesión, no en una plática, no en un paseo, no en, ¿cómo se llama? Andábamos la banana, ¿cómo se llama? En bikinis, ¿cómo se llama? En la playa, y ¡ay, padre, por cierto! Fíjese, ahí no es el sacramento, distinto. Si la persona esta, por ejemplo, me dijera, padre, aprovechando ahorita que vamos aquí, que tengo mucho miedo, ¿me puede confesar?
eso es otra cosa. Y ese ya es el clima del sacramento, ¿sí me doy a entender? Bien. En el sacramento de la confesión, en el secreto de la confesión, todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha. Tengo que decirle todos. Sin aumentarlos ni disminuirlos, sin disfrazarlos, sin exagerarlos, sin descripciones exageradas. O sea, chabelas no al sacramento de la confesión. ¿Se acuerdan las chabelas? La de ¡ay, Padre! Y que cuenta una historia pero tremenda. Si ustedes se acuerdan, pues nunca es pecado lo que pero la historia, imagínense. O sea, sin descripciones exageradas. De ahí importante recordarles que los pecados tienen un nombre y le tenemos que dar el nombre que tiene. Decía yo en días pasados que pues tengo que buscar el nombre concreto de tal manera que el Padre no me tenga que estar adivinando las cosas, sino que con claridad yo le diga, pues es esto, y que el Padre me entienda bien de qué se trata. Yo les decía, por ejemplo, si alguna persona va y dice al confesor, me acuso de malos pensamientos, porque entendí el Padre. Malos pensamientos son muchísimas cosas, pero si el pensamiento mío fue contra la pureza, se fijan, tiene nombre. O mi mal pensamiento fue que mi suegra se caiga de panza, tiene nombre, ¿se fijan? Bien. Acusando lo cierto como cierto y lo dudoso como dudoso. Es decir, pues estoy seguro, Padre, de que me acuso de que pues iba a tal lugar y estuve buscando ver de una manera deshonesta a una persona, de manera impura a una persona. Yo sé si eso fue verdad. No, es que no estoy seguro, Padre, si sí o no. Entonces es dudoso. Pero lo cierto como cierto y lo dudoso como dudoso. No citar jamás el nombre de la persona o personas con quienes pecó. No, eso es importante. No citar nunca a la persona o personas. Sí está claro, ¿verdad? Yo creo que esto es suficientemente claro, sí, tal cual está. Añadiendo brevemente aquellas circunstancias que pudieran disminuir o aumentar la gravedad del pecado. Circunstancias, decía atenuantes, muy bien, de eso precisamente, lo que puede hacer más grande el pecado. Por ejemplo, mejor no ponga porque lo vamos a hacer con casuísticas morales. Espero que ya luego con el examen de conciencia pues se tenga una más o menos claridad en la cuestión.
Y luego, acuérdense, recibir la absolución sacramental del sacerdote. Puede ser que en alguna ocasión, porque puede darse, de que el sacerdote diga, no te absuelvo. No porque él no quiera, sino porque no hay los elementos necesarios para que se dé la absolución. Vuelvo otra vez al ejemplo del papá que, ¿se acuerdan de la niña que va a hacer la primera comunión? Me dice, padre, no estoy arrepentido, es más, ya no voy a estar en la fiesta y luego ya me voy a ir con mi amante. ¿Le tengo que perdonar? No. Tengo que decirle, pues no te absuelvo. Aunque me apunte con una pistola, pues ahora me absuelve, si no lo mato. No seré el primero que muera. Mártir de la confesión, ha habido muchos, ni el último tampoco. Entonces, insisto, puede darse de que el padre, el sacerdote, me diga, no te absuelvo. Porque hay algunos, insisto, elementos que dicen, pues no. También la penitencia que se recibe comúnmente puede ser una oración o alguna obra mandada por el sacerdote como penitencia al final de la confesión. No sé, por ejemplo, puede ponerte el padre pues unas oraciones. Vas a rezar de penitencia 40 rosarios de rodillas en unos nopales, con unas piedras grandotas para que te duele. Si el padre te lo dijo así, lo tienes que cumplir así como te lo digo. ¿Sí me di a entender? Nunca va a pasar una cosa como esa. Pero si así me lo dijeron, pues lo tengo que hacer. Obviamente si yo lo acepté. Porque yo también ahora voy a decir, si yo veo que alguna cosa para mí va a ser imposible cumplir con esa penitencia que el Padre me dejó, le puedo decir con humildad que me cambie esa penitencia, porque no lo voy a poder cumplir. Es que no me puedo poner de rodillas, menos encima de unos nopales y con unas piedras pesadas. Voy a poder, Padre, póngame otra penitencia. ¿Sí? Entonces puede ser pues oraciones o puede ser una obra. Por ejemplo, no sé, vas a hacer ayuno de, ¿cómo se llama? No vas a comer tu postre en esta semana y todo lo que ahorres se lo vas a dar a una persona que necesite. Esa es una obra. Debí entender. Y ahí el sacerdote, cada quien verá lo que te deja o que nos deja. Esta penitencia se tiene que cumplir cuanto antes sea posible, pero no es necesario que sea antes de recibir la comunión. Pero sí se tiene que hacer. Es importante nosotros tener muy en cuenta, si no cumplimos la penitencia aquí, la vamos a ir a cumplir al purgatorio, pero se tiene que cumplir la penitencia. Entonces, pues mejor que hagamos mucha penitencia aquí, a que vayamos a hacer penitencia al purgatorio. Mejor que vayamos directo, en vuelo directo al cielo, porque nosotros somos personas que buscan hacer penitencia, que quedarnos en el purgatorio unos cuantos, decía él, un padre allá un padre nuestro, decía unos cuantos milenios. Si nos resultara difícil cumplir la penitencia que nos impone el confesor,
o al revés nos parece pequeña, podríamos rogarle humildemente que nos imponga otra explicándole los motivos. Ay, Padre, pues con toda humildad me gustaría que me cambiara la penitencia porque pues me parece muy poquita. Podría ser que en vez de los 40 rosarios así de rodillas en los nopales con las piedras pesadas, en vez de ser 40 sean 2000. Y así el sacerdote te dice, pues sí, entonces pues a cumplir los 2000. Si el Padre te dice no, con eso es que te dejé, es suficiente. Bueno, entonces con humildad acepto lo que el sacerdote me dejó, a seguir adelante. Bien, pues hasta aquí entonces las 5 características o 5 pasos para hacer una buena confesión. ¿Tienen alguna pregunta? Todo está clarito, ¿verdad? Bueno, son cosas, insisto, que yo creo que las manejamos con frecuencia. Pero sí es importante que nosotros pues hagamos examen de conciencia con seriedad, con diligencia, para hacer una buena confesión. Perdón por la expresión que voy a usar, pero no porque ven el burro se les antoje viaje, sino que pues nosotros tenemos que, de hecho el examen de conciencia lo tenemos que hacer todos los días. Al final de la jornada tendremos que estar haciendo examen de conciencia. Y yo descubro, yo creo que necesito acercarme al sacramento de la confesión. Pues entonces le echo más ganas y hago mi examen de conciencia, y al siguiente día, pues ahora sí voy y me acerco al sacerdote que está ahí esperando. ¿Sí? Sí. Lo grave es matar con la lengua, Padre. Recordemos que esto lo insiste el Papa San Juan Pablo II en Dives in Misericordia. Dice que hay dos maneras de quitarle a una persona la vida: matándola, quitándole, pues, o sea, matándola con, no sé, y luego quitándole su propia fe. O sea, como que podríamos decir, casi separando una cosa con otra. ¿Es grave? Claro, es grave. Es grave. Y es muy grave. Es muy grave. ¿Cuánto? Pues depende ahí de la malicia. ¿Algo más? Bien. Pues bueno, vamos a dar gracias entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre providente, te damos gracias porque nos has enviado a tu Hijo Jesucristo para manifestarnos que tú no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y se salve. Te damos gracias porque nos has dejado los sacramentos, de manera particular el sacramento de la confesión, de la penitencia, para recibir tu misericordia y para vivir de acuerdo al querer tuyo, a tu voluntad. Que la Santísima Virgen María, refugio seguro de nosotros los pecadores, interceda por nosotros para que podamos verdaderamente transformar nuestra vida según tu querer. Concédenos tu gracia constante para vivir de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con el favor de Dios, mañana hacemos un examen de conciencia. Vamos a ir mandamiento por mandamiento, haciendo un examen de conciencia. Entonces, pues sí, me parece muy oportuno que hagamos este examen de conciencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer delante de Jesús, nuestro Señor. Yo les voy a mandar, y de hecho también voy a mandar el examen de conciencia que ya preparé, por las redes sociales. Que descansen, pues buenas noches y muchas gracias por estar aquí.